Entonces, para iniciar, les queremos invitar a conversar un poquito en el chat que tenemos por acá, ¿ok? Sobre qué es desarrollo. Muy bien, como les decíamos, vamos a empezar a desagregar qué es desarrollo. Entonces, quisiera que veamos estas 6 imágenes que tenemos por acá en la presentación y en el chat coloquen el número de la imagen con la cual ustedes más se identifican con el concepto de desarrollo. Si tuviéramos que decir, expresar en una imagen qué es desarrollo, ¿cuál de esas 6 imágenes lo representa? ¿Okay? Podemos tomarnos el momentito, aquí rápidamente les puedo decir, en la imagen 1 vemos un grupo de personas por un lado caminando como hacia el horizonte, hacia un atardecer, y al lado vemos un lago con un poco de industria, ¿ok? Luego en la imagen 2 es un poco más futurista, viendo un cerebro donde vemos tecnología, pero también vemos la parte humana, ¿verdad? Que se unen digamos, en un cerebro, en una persona, si podríamos identificarla así. Esa es la imagen 2. La imagen 3, vemos algo muy interesante. Miren que vemos ¿verdad? El proceso de creación de la luz, desde la iluminación básica a través de la vela, hasta hoy la luz artificial a través de los bombillos, inclusive en tipo LED. La imagen 4, vemos dos personas, dos manos que tratan de unir la naturaleza con la ciudad, con el desarrollo, la modernidad. La imagen 5 es un poco más ilustrativa, un poco más caricaturesca, de esa unión, ese vínculo, ¿verdad? Tal vez vemos personas trabajando, inclusive agobiadas, con la tecnología, la industria, y por otro lado vemos algo más verde, en árboles, personas trabajando. Y la imagen 6, vemos a un grupo de personas reunidas, donde podríamos interpretar, ¿verdad?, que están conversando, discutiendo, parece que hay unas personas liderando en una mesa, ¿ok? A lo largo de la historia, ese concepto de desarrollo precisamente ha ido evolucionando. En su momento el desarrollo era la industria, era esta evolución, esa capacidad del ser humano de ir mejorando las condiciones de los recursos, de las facilidades, pero hoy en día, por ejemplo, para muchos el desarrollo es la tecnología, el desarrollo es la capacidad de enlazar este tema tecnológico vinculado a la inteligencia artificial, a la comunicación virtual, a la digitalización con el ser humano. Para otros también puede ser ese equilibrio, como nos dice un poco la imagen 1, del ser humano conviviendo con esta otra parte de crecimiento, de tecnología, de economía, y por supuesto también en la imagen 4 y 5 entra el ambiente, entra la ciudad, entra la industrialización, entra el desarrollo de las empresas, ¿verdad? O esa integración, ¿verdad? Como dice la imagen 5 un poco más, de lo ambiental, la parte de lo industrial también, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo importante de esto, compañeros y compañeras? Que en este momento de la historia, estamos en un momento donde hemos transitado por diferentes etapas del desarrollo sustentadas en teorías. ¿Ok? Entonces, para comprender inclusive el concepto que tenemos hoy en día, necesitamos devolvernos a los años 50 y pensar en la situación que podría vivirse cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y teníamos países y toda una economía y una realidad mundial devastada por pues lo sucedido en ese momento. Entonces, teníamos por un lado el surgimiento de organismos internacionales preocupados por el crecimiento, el desarrollo, justamente, por la potencialización de las naciones, que en su momento, por supuesto, ya existía una preponderancia de unas sobre otras, y entonces
había organismos como la CEPAL, la ONU y otras dedicadas particularmente a lo que era el desarrollo económico de sus países, tal como por ejemplo la CEPAL, como les decía, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que surgió en 1948 con el fin de mejorar el nivel de economía de los pueblos, el nivel de vida, perdón, de los pueblos, y también ampliar y reconocer también y fortalecer las relaciones comerciales, principalmente a nivel de la región, ¿verdad?, de América Latina y el Caribe. Entonces, en el marco, de verdad, o en ese contexto, empezaron algunos teóricos a promover algunas teorías del desarrollo que llamamos teorías clásicas. En ese momento lo que se creía es que el desarrollo era un proceso lineal y unidireccional, es decir, tenía solo un norte, una ruta a la cual seguir, basada principalmente en lo que era el individualismo, la racionalidad y por supuesto también con un fuerte componente de empresarialidad. Ahí entonces se apostaba muchísimo a la experiencia de los países occidentales en el tema. Y uno de los principales referentes en ese tema fue Rousseau, que Rousseau fue un economista que proponía, ¿verdad?, y leo textualmente, que las sociedades modernas se caracterizan, ¿verdad?, que la modernidad era aquellos países que lograban un alto grado de urbanización, un sistema educativo generalizado y una estructura social basada en la meritocracia. Entonces ahí era donde entraba estos valores, ¿verdad?, que mencionaba del individualismo, la racionalidad y la empresarialidad para lograr ese desarrollo. Pero bueno, Rostow en realidad propuso un modelo basado en 5 etapas que podríamos decir fundamenta muchísimo estos conceptos que hoy conocemos sobre los países desarrollados contra los países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, él decía que la primera etapa que cualquier país podría tener era la sociedad tradicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era posiblemente el estado en el cual muchos de estos países podían estar. ¿Y qué era? Bueno, aquello donde tenían una funcionalidad limitada de producción, ¿verdad? Todo siempre basado en la producción, en el aprovechamiento de los recursos, principalmente naturales, con los cuales se tenía, ¿verdad? Y ahí entonces decía que, bueno, se basaba mucho, por ejemplo, en agricultura de subsistencia, ¿verdad? Y en esa interrelación como muy tradicional, muy armónica, ¿verdad? Que algunas sociedades ya anteriores, como las chinas, inclusive la Europa medieval, tenían, ¿verdad? De utilizar los recursos racionalmente, o por lo menos con lo básico para subsistir, etcétera. Entonces, pues decía, ¿verdad? Ese era el punto de partida de cualquier sociedad. La segunda etapa que propone Rousseau en su modelo es el despegue. Y él decía que en este despegue era donde se generaban todas las condiciones para empezar a aprovechar esos recursos con los cuales se contaban para desarrollar una vida económica, ¿verdad?, de ese país. Y ahí Europa Occidental dio un principal impulso a ese cambio, ¿verdad? Entonces, inclusive otros estados, ¿verdad?, como Inglaterra, que aprovechó su geografía, los recursos naturales, las posibilidades económicas, ¿verdad?, inclusive su posicionamiento o su estructura política y social fue uno de los principales que empezó a avanzar en esta etapa 2, ¿verdad? Y aprovechando, por supuesto, estas condiciones que ya tenía. ¿Por qué digo Inglaterra? Porque fue uno de los casos de esos países, ¿verdad?, que pudo empezar a avanzar en esta segunda etapa de despliegue. La tercera etapa de Rousseau se le conoce como el impulso inicial. Ahí entonces empieza a incursionar el sector industrial. Básicamente, ¿qué sería? El aprovechamiento o el uso de estos recursos naturales para la industrialización. Y por supuesto, la industrialización decía que o significaba que se pasaba del campo a la ciudad, ¿verdad? Y que las actividades económicas y la población se empezaban a concentrar en algunos sectores del territorio, principalmente hacia el centro.
porque ahí era donde se empezaba a generar la dinámica industrial, la dinámica de consumo inclusive del país. Ahí entonces se decía que una forma de medir si un país lograba alcanzar esta tercera etapa de impulso inicial era cuando su Producto Interno Bruto alcanzaba el 10%. Entonces, cuarta etapa, ahora sí, la consolidación de ese país en ese sector industrial que se reconocía como la madurez. La etapa de madurez sería la etapa 4, donde ahí entonces más allá o se pasaba de no solamente la industrialización, sino también incursionar en tecnologías. Ojo, la tecnología no siempre, ¿verdad? Tenemos que tener claridad que no es la concepción, ¿verdad?, de ahora de aparatos tecnológicos y de la modernización de muchas otras instancias, sino que en su momento la tecnología podría ser sería la mecanización de los procesos, el tema de la automatización, inclusive, un poco las ideas fordistas, ¿verdad?, de la relación, del trabajo. Y aquí entonces se decía que la inversión pasaba de un 10 a un 20% del ingreso nacional y de ahí que hacía que la producción sobrepasaba el aumento de la población, ¿verdad? Porque se necesitaba que esa producción pudiese abastecer, pudiese dar condiciones para la población. Ahí entonces además, cuando el país en esa etapa de madurez podía tener una permanencia en el tiempo e inclusive podía tener una vinculación a nivel internacional. Y finalmente, la quinta etapa se conoce como la era del alto consumo en masa. Ahí entonces, ¿qué sucedía? Que toda la población, ¿verdad?, y todos los sectores se movían hacia los bienes y servicios duraderos de consumo, nos decía Gustav en su explicación, ¿verdad? Entonces, ahí ya por supuesto venía todo un tema de que la población o todo el país se movía respecto a la dinámica de desarrollo que había establecido como única, ¿verdad?, como única opción para su desarrollo, para su crecimiento y donde la población debía incursionar en ello para también alcanzar de una forma u otra su bienestar. Entonces, en este caso, esta teoría de Rostow, ¿verdad?, fue la que en algún momento preponderó en los países para su desarrollo, para sus políticas, por supuesto, pero ya en la década de los 60, ¿qué sucede? Se empieza a criticar este modelo. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a establecerse relaciones de desigualdad a nivel de los países y, por supuesto, entre los países. La desigualdad entre el centro y las periferias. Centro, inclusive, hablándose de países desarrollados, y periferia también de países en desarrollo. Entonces, ¿de dónde surgió por ahí ese concepto? Bueno, de este primer modelo que se empezó a desarrollar en la teoría de la modernización en la década de los 50. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Había también una dependencia de esos países de desarrollo, de los países en desarrollo, perdón, respecto a los países que estaban ya desarrollados, porque habían logrado expandir su economía a nivel internacional y por supuesto había permeado a los países en desarrollo. Raúl Previs, fue un economista argentino que fue uno de los que empezó a incursionar, de hecho, en esta problemática de este posicionamiento de la teoría de la modernización. Previs, de hecho, hizo bastantes obras sobre cómo podría llevarse, o las particularidades más bien que tendría el desarrollo a nivel latinoamericano. Y él impulsó, inclusive desde la CEPAL, este posicionamiento e inclusive el modelo teórico que tiene la CEPAL, ¿verdad?, que es el enfoque estructuralista. Entonces, aquí ya empezó a hablar del tema de posicionar que desde la CEPAL se hablase de una reforma estructural para un desarrollo regional. ¿Cuál región? Pues América Latina y el Caribe, por supuesto, inclusive haciendo las diferentes distinciones. Otros autores también que empezaron a problematizar o hacer una crítica de la teoría de la modernización fueron Fernando Henrique Cardoso, que es un sociólogo, también un sociólogo brasileño, y Teotonio dos Santos, que fue un economista brasileño, que él de hecho profundizó en los mecanismos que promovían esta dependencia
y la relación también con el sistema capitalista mundial, que aquí ya, por supuesto, también empezaban a existir algunos rasgos, o más bien ya estaba el capitalismo presente y que fundamentaban también esa realidad. Entonces, por supuesto también como una contraposición o fortalecimiento de estos países desarrollados, surge en la década de los 70, o pareciera que fuéramos como contando 10 en 10, ¿verdad? Pero son como ¿verdad? Cada década marcó una pauta, una línea, una reflexión. Tenemos la teoría neoliberal. ¿Qué sucedía en la teoría neoliberal? Decía que el Estado, ¿verdad? En la década de los 70, hubo mucha intervención del Estado, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de vida, para tratar de reducir la desigualdad en temas como salud, en temas como educación. Pues somos un país, además Costa Rica, que fue, por supuesto, y que hoy en día todavía hay presencia de ese Estado intervencionista, pero bueno, la teoría liberal nos decía que en esa década también a finales hubo una crisis y decía que debíamos volver al liberalismo clásico. Entonces decía que el papel del Estado debía de ser mínimo y apostaba más hacia la privatización, por supuesto, de los servicios, de las condiciones básicas, ¿verdad?, para el desarrollo y, por supuesto, también del libre mercado, de la intervención del libre mercado en el tema. En esta teoría también tenemos al economista Milton Friedman, que fue un estadounidense que inclusive promocionó a nivel país con, por ejemplo, los Chicago Boys, ¿verdad?, en Chile, que inclusive fueron los que promocionaron y llevaron también o generaron bastantes condiciones favorecedoras para Pinochet y la dictadura que hubo en su momento. Entonces, bueno, ellos, ¿verdad?, apostaban totalmente a la libertad individual. Y era también una contraposición con el posicionamiento de la CEPAL en cuanto a la planificación. Ellos decían que la planificación centralizada es incompatible con la libertad individual, nos decía Friedrich Hayek, que fue un economista y filósofo austriaco también, que criticaba totalmente al socialismo y que la planificación en su momento también, o en sus inicios, se vinculaba muy de lleno al socialismo. Entonces, bueno, esta teoría, o lo que también es lo importante reconocer hasta este momento, que estas teorías no es que desaparecieron, ¿verdad? Recuerden que todo esto fueron posicionamientos que se dieron y que, por supuesto, dictaron línea, pauta o una ruta para que los países dictaran sus políticas particulares, ¿verdad? Desde los organismos internacionales, desde la influencia de estos autores y sus posicionamientos en los países y, por supuesto, ya desde la misma propiedad o desde la misma incidencia que tenían los países más desarrollados o desarrollados en el mundo, ¿verdad? Y en los espacios de toma de decisiones. Entonces, no es que estas teorías ya no existan. Por supuesto, la teoría neoliberal también fundamenta muchas de las políticas actuales de nuestros países, pero pues es importante entender, ¿verdad?, de dónde es que ha surgido esto. Entonces, también vienen las teorías alternativas del desarrollo. Con esto, ¿verdad?, con la evolución, con los mismos cambios en el contexto, en las realidades, inclusive ya el agotamiento de los recursos de las personas, inclusive tenemos como contraposición las teorías alternativas. En la década de los 80, muy vinculado también o como una respuesta a la década, a los 70, se empieza a hablar de la teoría del desarrollo sostenible. Entonces, en esto es importante, ¿verdad?, hablar de la incidencia que tuvo la ONU con el informe Brundtland. En este informe Brundtland, de la teoría del desarrollo sostenible, se habla del informe Brundtland, porque ese fue el famoso informe que nos dijo, ¿verdad?, que era necesario, y fue un discurso que se escuchó muchísimo, que era la importancia de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones, ¿verdad? Que esto fue un informe generado en 1987 y que en la teoría del desarrollo sostenible, ¿verdad?, o sustentable, luego que fue evolucionando hacia eso, se hablaba de 3 pilares para el desarrollo. El crecimiento económico, que ya lo traíamos, ¿verdad?, desde las teorías anteriores.
lo social, pero desde la inclusión social, ¿verdad? Y la protección del ambiente. Estas eran las tres teorías que decían que necesitábamos construir un desarrollo donde, un futuro donde fuese inclusivo, sostenible y resiliente, no solo para las personas, sino también para el planeta. Hablaba también de la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, ¿verdad? Como una condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Ahí también decía que era importante reducir las desigualdades que existían ya, por supuesto, y que los recursos naturales también debían ser aprovechados de una forma equilibrada. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es un referente también que se ha utilizado en toda Latinoamérica, tenemos a Sergio Sepúlveda. Sergio Sepúlveda es un economista, es un ingeniero agrónomo que ha trabajado principalmente en el ICA y que él también empezó a hablar de las dimensiones del desarrollo en 4 grandes áreas, que era lo económico, lo social, lo político institucional y lo ambiental. Él decía que debía apostarse por el protagonismo de los países del sur como con la capacidad para generar sus propias formas de desarrollo, ¿verdad? Ya volvía la mirada al sur, entendiéndose no solo como el sur de América Latina, sino que desde el norte, por supuesto, Estados Unidos, pues para ellos nosotros somos el sur. Es decir, eso incluye Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Entonces, Sepúlveda dice, ¿verdad?, que hay diferentes enfoques de desarrollo en cuanto a las capacidades o las posibilidades que podrían desarrollar, valga la redundancia, los territorios. Es decir, podríamos hablar de una planificación de territorio, ahora entendiendo las particularidades, una planificación del territorio, una planificación local, un desarrollo del territorio, que hablaba también de planificación, un desarrollo a nivel regional, hablando desde la perspectiva de planificación, e inclusive un desarrollo también local. Entonces, inclusive, él habla muchísimo de lo que es el enfoque territorial para alcanzar ese desarrollo e inclusive también entendiendo cada uno de esas dimensiones como capitales. O sea, cada territorio tenía un capital social, un capital económico, un capital institucional y político y un capital ambiental, que es el que las personas, las instituciones, los diferentes actores que integran ese territorio podrían aprovechar. Entonces vean como aquí ya empieza a mirarse de una forma más integral esas teorías del desarrollo, ¿verdad? En la década de los 90 se suma el desarrollo dando y una preponderancia a lo que es las personas, ¿verdad? Entonces, entre los 90 y 2000 tenemos a un importante economista indio, Amartya Sen, que nos dice que es importante, o que más bien el desarrollo humano es el proceso de expansión, que no lo leo ahí, el desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Pero estas libertades, ¿verdad? Ojo, no es desde la libertad individual que promueve o que se promovía en la teoría neoliberal, sino que decía que estas libertades individuales pasaban también por lo colectivo y llegaba también a permear ¿verdad? Lo comunitario, en tanto los diferentes actores o personas se podían unir para resolver sus propias realidades. También, ya que en ese momento, desde la teoría del desarrollo sostenible, se hablaba de la importancia o la relación del concepto con la pobreza, también Amartya Sen da una relevante explicación, ¿verdad? ¿Qué es la pobreza, verdad? ¿Para quiénes son los pobres? ¿Qué significa ser pobres? Y entonces ahí decía, ¿verdad?, que de hecho le habla de todo un posicionamiento respecto a las necesidades y ¿verdad?, que hay un concepto particular para cada uno y cada una desde donde se piense. Entonces, aquí hay
un posicionamiento que apostaba muchísimo por las personas y esa capacidad de transformar su realidad, de hacer un cambio en sus vidas, ¿verdad? Y que por supuesto también eso era la forma de la cual se podría lograr ese desarrollo esperado para los países. Esa teoría es la que ha acompañado muchísimo, ¿verdad? Las políticas y las realidades de los diferentes países, ¿verdad? Muy vinculado también con el desarrollo sostenible. Y hoy, en la actualidad, se ha hablado más del postdesarrollo. El postdesarrollo es, pues, esta última crítica que se ha tenido al paradigma tradicional del desarrollo. Porque dice que, de hecho, Escobar es uno que dice que el desarrollo es un discurso que ha sido utilizado para legitimar la dominación y la explotación de los países del sur. Sin duda, esta separación que ha existido entre los países desarrollados y los países en desarrollo ha sido la que ha dictado muchas de las acciones de los diferentes países, porque se ha partido de una idea de que todos y todas somos iguales, ¿verdad? Y no hay una diferenciación de las mismas particularidades. Esta teoría del postdesarrollo nos habla de un reconocimiento de la pluralidad de mundos y apuesta por las alternativas locales. Se dice, ¿verdad?, como bien lo dice Escobar, que es uno de los principales referentes, que el desarrollo lo hemos visto siempre como un progreso lineal, un progreso lineal que viene desde la teoría de la modernización, que se ha visto solo desde el crecimiento económico, ¿verdad?, que ha llevado a muchos de esos países, y de un consumo ilimitado, un consumo de los recursos, un consumo de todo, ¿verdad?, de todas esas capacidades que se tiene, creyendo solamente en el aprovechamiento o apostando solamente por el crecimiento económico. Y esto ha sido principalmente una visión occidental del mundo. Entonces, lo que nos dice esta teoría es que debemos apostar a las alternativas locales y comunitarias y volver la mirada a otros posicionamientos como la economía solidaria, la agroecología, el buen vivir, ¿verdad?, donde se prioriza la sostenibilidad y sobre todo la justicia social. Porque dice que hemos vivido, ¿verdad?, se dice que hemos vivido en un extractivismo y en un consumismo, ¿verdad?, que ha provocado una degradación ambiental y ha provocado, es la causa por la cual tenemos esta gran desigualdad social que yo creo que todos los países lo hemos vivido. Entonces él dice, bueno, por supuesto, esto es, como les decía, una teoría radical y crítica total, porque dice, no, hay que desapegarnos de esto, ¿verdad?, y apostar por una transformación donde reconozcamos esas capacidades que existen en cada uno de los países y de esos países en sus territorios, y en esos territorios, por supuesto, en lo más mínimo comunitario y local. Y de esa forma, entonces, alcanzar esta autonomía de los pueblos para construir su propio futuro. ¿Y por qué es importante cerrar con esta propuesta del postdesarrollo? Bueno, porque si bien es cierto, las teorías del desarrollo sostenible, humano y otras han puesto la mirada en las personas como sujetos, agentes, actores de ese desarrollo, pues sin duda aquí sumamos de que ese desarrollo se tiene que gestar desde lo local. Y eso local, ¿verdad?, hay que comprender también qué significa, cómo se trabaja y cuál es también el abordaje que se debería tener en el tema al respecto. Y bueno, ahí es donde pues iniciamos con la segunda parte de esta exposición a cargo de la compañera Priscila, para ahora sí profundizar en esas otras concepciones del desarrollo y cómo otros autores también fortalecen este concepto que consideramos, esta teoría alternativa al desarrollo, del postdesarrollo, ¿verdad? Y donde entra con gran importancia la extensión universitaria, porque es también desde el quehacer de las universidades como podemos participar y promover ese modelo o estas teorías ya gestadas propiamente en la práctica. Adelante, compañera.
Bueno, muy buenas tardes para quienes se vienen integrando, que hemos visto algunos compañeros y compañeras. Como muy bien lo decía la compañera Yasmín, la disertación está en el marco de la RECIEP y el tema es desarrollo local en el marco de la extensión universitaria. La compañera Yasmín ha hecho un recorrido por las diferentes teorías del desarrollo y cómo estas teorías han tenido una serie de aspectos claves en la historia, pero como también hay un desarrollo, hay alternativas del desarrollo que realmente vienen a responder a estos primeros modelos de la teoría. En mi caso voy a exponer sobre el desarrollo local, posicionadas desde la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, desde un programa que se denomina Planificación Integral y Gestión del Desarrollo Local. En la Universidad Nacional, para ubicarlos un poquito y ubicarles, en la Universidad Nacional tenemos 3 modalidades: programas, proyectos y actividades académicas a la hora de desarrollar esa relación universidad-sociedad. Y en este caso nos posicionamos desde la experiencia, desde el trabajo que hemos venido realizando desde el programa en planificación, que tiene 3 ejes claves, 3 áreas sustantivas, que es la investigación, la docencia y la extensión, pero cuya área principal o componente principal es la extensión universitaria. Tiene diferentes ejes de trabajo, pero uno de los ejes es el desarrollo local. Ahí van a ir viendo algunas fotografías. Desde ese programa creemos fundamental el trabajo con el territorio, pero no solamente desde equipos académicos, sino también desde el estudiantado. Creemos clave que el estudiantado es fundamental que esté en el territorio para lograr un aprendizaje de doble vía, porque tanto el territorio realimenta nuestras prácticas de docencia, pero también desde el estudiantado con los equipos académicos, de verdad que damos también ese trabajo conjunto y promovemos ese desarrollo local tan fundamental, tan necesario en nuestras comunidades. Bueno, sin más el preámbulo, es importante, antes de hablar de desarrollo local, es importante reconocer y recordar una de las concepciones que propone Sergio Boessier, un chileno, economista, experto en desarrollo local, territorial, regional. Él dice que es importante, antes de hablar de cualquiera de estos modelos, poder revisar en cuál marco conceptual estamos posicionando el desarrollo. Y precisamente esta es una definición que tiene él en una de las publicaciones, que dice: hoy el desarrollo es entendido como el logro de un contexto, medio momento, situación, entorno o como quiera llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para transformarse en persona humana, en su doble dimensión biológica y espiritual, capaz en esta última condición de conocer y amar. Y es que parte de esta definición propuesta incluye características que se alejan de aquellas ideas que vinculan el desarrollo únicamente con el crecimiento económico. Por el contrario, se busca reubicar el concepto de desarrollo en un marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico. Y cuando decimos que se busca reubicar el desarrollo, es incluyendo lo cultural, lo holístico, lo sistémico, generando la idea no de un desarrollo con crecimiento económico solamente, sino de un desarrollo integral desde las diferentes dimensiones, desde la dimensión económica, ¿sí?, como un componente, pero desde la social, desde la cultural, sin olvidar la ambiental, la política institucional y sin lugar a dudas la organización que conforma el tejido social en nuestras realidades. Estos cambios conllevan entonces el poder reubicar el concepto del desarrollo desde un marco conceptual integral, conlleva a una valoración desde lo axiológico, es decir, buscando entender a los seres humanos en lo referente a atributos y valores que lo conforman, sin olvidar el contexto que habitan y que transitan durante sus experiencias de vida, tanto desde la individualidad como desde la colectividad.
Y es por eso entonces cuando nos acercamos a este componente axiológico, es ahí donde surge y toma relevancia el desarrollo endógeno. O sea, directamente dependiente de la autoconfianza colectiva en la capacidad para inventar recursos, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria desde el propio territorio. Entonces vean que acá el autor está teniendo un posicionamiento sobre la importancia del desarrollo local como un proceso endógeno, cuya base no son necesariamente solo los recursos externos, sino más bien la base son los recursos propios del territorio, lo que incluye organizaciones comunitarias, actores sociales y a las instituciones, por supuesto. El ubicar el desarrollo en un marco conceptual tan integral genera complejidad en la transformación social y estructural, desde luego. Ya no estamos solamente en el elemento económico, sino es todo un proceso integral. Posicionados en este nuevo marco, propuesto por Sergio Bossier, podríamos entonces ahora acercarnos a la concepción del desarrollo local. Y ahí tenemos diferentes planteamientos. Uno de los planteamientos que consideramos nosotros fundamental es el de Vázquez Barquero. Este autor propone que el desarrollo local consiste en utilizar los recursos locales en proyectos diseñados y gestionados por los propios ciudadanos y las organizaciones locales, de tal manera que sus habitantes controlen el proceso a través de las mismas iniciativas. Y es que a partir de eso entonces se plantea que el desarrollo se debe impulsar desde adentro, desde el territorio. Pero para ello entonces es fundamental reconocer el potencial del recurso humano, del recurso natural, económico y social que existe en el mismo. Y aquí cobra relevancia los diagnósticos participativos que ahora vamos a ver cómo podemos vincularlos en los procesos de extensión universitaria. Entonces, siendo las personas de las comunidades no quienes identifican necesidades o potencialidades, sino más bien quienes son capaces de configurar su realidad en busca de un desarrollo local e integral. Y muy de la mano con este posicionamiento que nos propone Vázquez Barquero, encontramos el posicionamiento de Garofort, que es otro autor italiano que es un especialista en desarrollo endógeno. Y él dice que el desarrollo endógeno es la capacidad para transformar el sistema socioeconómico. Es la habilidad para reaccionar ante los desafíos externos. Es la promoción de aprendizaje social y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de dichas características. Él dice que, en otras palabras, el desarrollo endógeno es la habilidad para innovar a nivel local. Nosotros, leyendo otros autores, decimos que el desarrollo endógeno es la habilidad desde las capacidades locales que permite transformar la realidad social. Y entonces vean que acá tenemos características como desarrollo endógeno, un desarrollo en el cual la parte humana es fundamental, en el cual lo axiológico cobra relevancia y, más importante aún, el protagonismo dentro de esos actores que nos encontramos en las diferentes realidades con las cuales trabajamos. Muy de la mano con esto está el posicionamiento, compañera, por favor. Está el posicionamiento de Arocena. Rodrigo Arocena es un uruguayo que precisamente es especialista en estos temas de desarrollo local, regional, y él dice que para hablar de desarrollo local tenemos que dar un rol a los actores sociales, pero no un rol que nosotros les generamos, sino más bien un rol que ellos desde el mismo territorio constituyen. Y él lo llama el actor agente del desarrollo local. Él dice que no podemos mirar a las personas que encontramos en las comunidades, en esos vínculos, en ese desarrollo de iniciativas, no podemos verlos como simples actores, sino más bien como actores agentes de su desarrollo. Y él dice
que alguien agente es aquel que puede estar posicionado en el campo político, económico, social y cultural, pero que es portador de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales. ¿Cómo capitalizar mejor las potencialidades locales? Y él mismo dice que se trata de buscar aprovechamiento de los recursos, pero destacando la calidad de los procesos en términos de equilibrio natural y social. Es decir, una empresa ubicada en una localidad generando contaminación no podría decir que es un actor agente del desarrollo local, desde el cual nos estamos posicionando, ¿verdad? Sino que alguien que tiene influencia en ese territorio debe tener características, y esas características debe ser un agente que cuide el medio natural. Él dice que no podemos pensar en el desarrollo sin pensar en el medio natural, que someta las iniciativas del desarrollo al interés local, ¿verdad? Y esto nos calza muy bien a nosotros como universidades cuando nos acercamos a los territorios, ¿verdad? Que a veces tenemos propuestas y que las iniciativas realmente deben estar totalmente adaptadas al interés local y que las propuestas respondan a las características del territorio. Por ello, él dice que para que todo esto pase, que una propuesta responda a las características del territorio, debe surgir con y desde el territorio, con esos agentes que están en esa realidad. Entonces, vean que acá hemos visto algunas características del desarrollo local que se encuentran en el marco de ese postdesarrollo, ¿verdad?, que exponía muy bien la compañera, y que busca principalmente no un desarrollo externo, sino un desarrollo desde y con las poblaciones que son quienes viven las necesidades y que son necesidades en muchos de los casos vitales, necesidades vitales, como dice Mar, referidas a abrigo, alimento y a vivienda, que muchas de nuestras poblaciones, al menos en nuestro país, siguen las poblaciones rurales, poblaciones que son vulneradas, realmente siguen teniendo como eje principal la búsqueda de la satisfacción de necesidades vitales. Entonces no podríamos decir que ya hay una satisfacción de esas necesidades básicas, sino que más bien siguen en busca de las mismas. Ahora nos gustaría hacer un ejercicio, porque sabemos que también el que solo quien expone converse, también nos puede cansar un poquito, y queremos también conocer a quienes tenemos acá, y sabemos muy bien que quienes están acá tienen experiencias en desarrollo local, desde sus universidades desarrollan estas prácticas. Entonces nos gustaría que nos cuenten y que podamos construir nuestro concepto de desarrollo local en este espacio. Esas características que ustedes consideran que no pueden faltar en el tema del desarrollo local, y por qué no, algunos aspectos que ustedes consideran que podríamos mejorar o que olvidamos en esos conceptos que hemos propuesto a partir de diferentes autores. Adelante, compañera Yasmín. Muy bien, vamos a iniciar con las que tenemos porque ya hay bastantitas, entonces para los demás pueden seguir escribiendo sin ningún problema. Vamos a ir conversando, socializando un poquito, ¿verdad?, las apreciaciones de cada uno y cada una. Y bueno, por aquí nos anota Rocío Salazar sobre, la incorporación del concepto del buen vivir. Sí, efectivamente, Rocío, es una propuesta también de desarrollo que algunos países, especialmente de América del Sur, ¿verdad?, empezaron a incursionar. Inclusive Ecuador fue un país que, no recuerdo ahorita, creo que en el 2012, por ahí, 2012-2014, si mal no recuerdo, estaba con una política de Estado totalmente enfocada en el buen vivir desde su presidente. Y son temas que hoy en día todavía quedan, ¿verdad?, algunos rasgos que en un momento se juzgó, ¿verdad?, porque andaba alusión muy vinculado a lo que era la población indígena, los pueblos indígenas o pueblos originarios, y bueno, tuvo como algunas críticas, pero sin duda también la filosofía de vida basada en ese reconocimiento, ¿verdad?, de sus saberes ancestrales, de sus saberes locales, del respeto por la naturaleza, ¿verdad?, es algo que también todavía se coincide en el postestructuralismo. Sí, totalmente, para Edgar,
como les decía, es un tema que marca también las acciones de la extensión. Dunia nos dice que el desarrollo local es la comunidad con todas sus instituciones apuntando a un mismo objetivo. Claro, porque, bueno, si no hay un concepto o una concepción homogénea sobre qué es el desarrollo, ¿verdad? Vamos a tener a comunidades que apuntan a un enfoque, ¿verdad? A una idea, y las instituciones también con sus propias políticas y planes, y como decimos, sus propias agendas. Entonces, cada vez es más necesario, ¿verdad?, integrar esos dos actores, ¿verdad?, como ahora lo mencionaba la compañera Priscila, como sujetos agentes de ese desarrollo bajo un mismo objetivo, ¿verdad? Y va a partir sobre qué es ese desarrollo para cada uno, cada una de ustedes. Bueno, ahí nos tomaremos el tiempo para también saludar a los compañeros desde Guatemala que nos acompañan y nos dice, bueno, como María del Rosario, que nos dice que es la parte operativa de las actividades de extensión. Bueno, sí, pues por supuesto también puede ser un elemento, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Como particular, y justamente María del Rosario, vamos a ver más adelante en la disertación de la compañera Priscila, donde tratamos, ¿verdad?, de proponerles, o les traemos aquí una propuesta a partir de la tesis doctoral de la compañera Priscila, sobre cómo abordar ese desarrollo local, ¿verdad? Cómo empezamos desde esta propuesta que nos trae la compañera, cómo empezar a trabajar el desarrollo local. Dice Mari Canil, el desarrollo local es la identificación de las capacidades y habilidades de las personas de una comunidad, como también identificar las potencialidades de los recursos con los que cuenta la comunidad. Bueno, coincide Mari, ¿verdad?, con el tema de las capacidades y habilidades, y algo muy importante que nos ha enseñado los diferentes procesos de extensión es que generalmente nos enfocamos solamente a las necesidades y problemáticas de los territorios, ¿verdad? Iniciamos los diagnósticos o la identificación de esa realidad solamente de las necesidades y los problemas, ¿verdad? Porque es muy común, ¿verdad?, llegar a trabajar en algún territorio por alguna problemática, pero a veces dejamos de lado las potencialidades. Y creo que si vamos a empezar a trabajar con estas personas como agentes, tenemos que empezar a ver nosotros como equipos extensionistas esas potencialidades y por supuesto también visibilizarles en ellos y ellas, que también tienen recursos, que también tienen habilidades, que también tienen esas potencialidades, que inclusive pueden ser un mecanismo, una alternativa de solución para esa transformación que están aspirando. Muchas gracias por introducirles este concepto, ¿verdad?, las potencialidades. Héctor Arcadio nos dice que para él se deben buscar las mejores estrategias para mejorar el bienestar de las personas y por ende mejorar su calidad de vida. Aquí se deben integrar factores como la cultura y el territorio. Calidad de vida y bienestar, ¿cierto? Son dos conceptos tan complejos, pero que creo que cada vez nos demuestran unos procesos y las realidades que definitivamente deben ser integrales, no pueden ser vistos solamente desde la parte económica, sino que el ser humano está integrado, ¿verdad?, por estos factores que también usted menciona, como la cultura e inclusive el mismo territorio que se está trabajando. No es lo mismo trabajar en el centro de un país, inclusive en el centro de una región, como trabajar en zonas costeras, como trabajar con población de mujeres, de niñez, adolescencia, adultos mayores, personas trabajadoras, personas rurales, personas que han sido inclusive víctimas de algún tipo de violencia o que han sido marginadas, aisladas, ¿verdad?, por cualquier situación. Entonces, eso es parte de su cultura también y de sus prácticas y de sus vivencias, y que entonces sus concepciones, por supuesto, de bienestar y calidad de vida van a variar muchísimo o van a tener también sus particularidades. Entonces, sí, nuestra función en su momento va a ser la de buscar esas estrategias, pero siempre vinculadas con estas características de la población. Dice Marco Augusto, mientras no se construyan políticas de Estado en aras de lograr una integración de desarrollo económico, social y cultural, siempre existirán comunidades con escasez de desarrollo, pero que se aplique, que no se queden como palabra muerta. Bueno, Marco, manitas arriba, yo creo sí
Sí, y a todos los demás, ¿verdad? Si en sus países y yo creo que hasta en las mismas universidades, ¿verdad? Nos sucede ese problema del, como decimos acá, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? O sea, las políticas que se dictan, pues, ¿verdad? Son muy aspiracionales, pero que realmente ya se lleven en la práctica, desde las instituciones, desde inclusive las organizaciones de base con toma de decisiones, pues ahí también hay mucho que trabajar y creo que ahí es donde la incidencia de las universidades en esas políticas, también en esos territorios, va a tomar mucho peso. Y claro, esto es lo que sigue promoviendo esa desigualdad o es uno de los factores que promueven esa desigualdad. Creo que hasta ahí están y no se le va a dar la palabra a la compañera Priscila. Sí. Muchas gracias. Sí, ahí tenemos, bueno, creo que es, no le logro ver el nombre, ¿verdad? Pero es una Como anónimo, sí, es que no sé. que nos comentó bastante y cosas súper importantes. Dice que es un proceso que conjuga aspectos objetivos y subjetivos, muy interesante, claro, enmarcados desde los conocimientos ancestrales y la cosmovisión de los pueblos originarios, con la finalidad de mejorar el sistema de vida personal, grupal, comunitario. Fundamental esto que nos menciona, el tema de la sostenibilidad. Creo que, al igual que otro compañero que lo decía en el chat, nos faltaron algunos elementos como la cultura de sostenibilidad, clave en este proceso de desarrollo local. Intercambiar con las personas del territorio, eso es sustancial, no se puede llegar con propuestas, hay que conversarlas. Muy bien, eso ahorita lo vamos a analizar, incluso la importancia desde la extensión universitaria o desde donde estemos ubicados en diferentes instituciones, el poder conversar con las personas del territorio y el poder, más que conversar, también, como decía otro compañero, el llevarlas a la práctica, ¿verdad? El poder llevar lo que conversamos, porque a veces decimos, hay un encuentro de saberes, sí, nosotros estamos desarrollando procesos con encuentro de saberes, pero el encuentro de saberes debe ir más allá, ¿verdad? Que simplemente ese encuentro, sino más bien el poder generar nuevo conocimiento a partir de ese encuentro con nosotros y otras. El tema de comunidad, de convivencia, compromiso y de calidad de vida, que otro compañero también lo mencionó, y de bienestar, que creo que son elementos claves y fundamentales que deben considerarse. Tenemos ahí también la comunidad y sus instituciones. Bueno, no, este ya estaba allá. No sé si me falta alguno por acá. Sí, ya te lo moví, son estos de aquí abajo, que van de abajo hacia arriba. La cooperación y el trabajo en equipo de los diferentes actores en la comunidad, buscar una mejor calidad de vida. Es un proceso del cual las personas en interacción con otros logran la realización personal. Y esta es interesantísimo porque de hecho ahorita vamos a ver un elemento que es clave en el desarrollo y es la participación. Cómo la participación logra el poder reconocerse, pero también con nosotros y otras en comunidad, pero también alcanzar una posición en su entorno social, como muy bien lo establece quien está acá participando, y así satisfacer esas necesidades. Y es una fuente de oportunidad para el avance de saberes y proyectos entre grupos de comunidad, para abordar ideas y prácticas a las necesidades adecuadas de cada entorno social. Clave, ¿verdad? De hecho, es una de las principales características que debe tener ese agente, ese actor agente en el territorio, ¿verdad? Que las políticas, que las acciones, que las propuestas estén totalmente, se adapten a esa realidad social. Y que de una comunidad a otra hay muchas diferencias, ¿verdad? No podríamos tener una receta en estos procesos porque las realidades son muy diferentes y dinámicas en las cuales nos acercamos. Bueno, y debe estar planificado desde la participación ciudadana, importantísimo, ¿verdad? Habla de debe tomarse en cuenta las estructuras locales de poder y nos da el ejemplo de Panamá, como las juntas locales acompañan a la autoridad del corregimiento. De nuevo el concepto de participación ahí también, ¿verdad? Clave que vamos a ver más adelante, como decía Priscila.
Sí, yo creo que estamos... Estas son nuevas. Muchísimas gracias de verdad por estas disertaciones, porque realmente nos permite también conocerles un poco, ¿verdad? Porque es una plataforma un poco que por el tiempo tampoco podemos compartir, pero nos encantan esos espacios porque la riqueza está en ese intercambio, ¿verdad? Y el poder construir y creas de que vamos a hablar de una característica que debe tener y es que debe ser participativo. De hecho, ustedes en sus intervenciones lo han escrito muy bien. Y es que, ¿qué es la participación? Y hay una autora colombiana que me gusta mucho en el equipo, porque habla de cómo la participación es la forma de intervención social que le permite a las personas, y está muy de la mano con la disertación de la persona que nos escribe acá en el chat, le permite a las personas reconocerse como actores que al compartir una situación determinada tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes. A veces lo que pasa en las comunidades es que también hay una débil propuesta de generar espacios de encuentro. Y entonces esta autora dice lo importante que es generar esos espacios de encuentro para que las personas se den cuenta, identifiquen no solamente sus necesidades, sino también sus potencialidades. Porque a veces en el día a día, un día de eso me decía un señor en una entrevista, en la cotidianidad nos olvidamos de que también tenemos recursos importantes en nuestros territorios y que podemos realmente trabajar con esos recursos para mejorar nuestro bienestar. Entonces, esos encuentros que gestionamos a partir de los procesos de extensión son claves siempre y cuando busquen una participación efectiva. ¿Y por qué hablamos de participación efectiva? ¿Quién determina si una participación es efectiva o no? Bueno, tenemos un autor, que es Delphi, que establece los niveles de participación. Él, en uno de sus artículos, propone 7 niveles de participación. Dice que podemos desarrollar procesos en donde la participación es pasividad, es decir, donde convocamos a las personas a una reunión y simplemente transferimos información. Puede ser suministro de información, que más bien son las personas en entrevistas, en encuestas, quienes nos transmiten información a nosotros que al final utilizamos en las diferentes investigaciones. Puede haber una participación por consulta, que es un tema determinado donde necesitamos información y vamos y convocamos. Y a veces la gente dice, sí, participaron 100 personas en este proceso, fue realmente participativo. Pero la pregunta es, ¿logró realmente la toma de decisiones de esas personas que estuvieron ahí? ¿O fue participativo por la cantidad de personas que llegaron a la actividad? Esos son elementos claves que el autor nos pone sobre la mesa para poder reflexionar. Una participación por incentivos. En nuestro país, no sé, en los países de ustedes, pero en nuestro país muchas instituciones dan incentivos para que las personas participen. ¿Realmente estamos logrando con ese proceso participativo una concientización o ir más allá de un actor social agente? La participación funcional es una participación que es un tipo de participación en donde no hay participación en la formulación de proyectos. Y a veces lo que pasa es que como instituciones, incluso a veces como universidades también, cometemos el error de escribir los proyectos desde la universidad y nos vamos a las comunidades. Entonces, las personas al final participan del proyecto porque dicen, bueno, si no se va a la institución, pero no necesariamente están adaptados a la realidad social o a las necesidades que ellos y ellas están teniendo. La participación interactiva es una participación en donde las personas están en todo el proceso y llega el momento en que ellos toman las decisiones, aunque ya la institución no esté. Y el autodesarrollo es más bien en que las personas locales toman la iniciativa sin esperar que alguien de afuera decida. Más bien, de manera organizada y asociada, buscan una transformación. Entonces, realmente cuando hablamos de participación, es importante que reflexionemos en nuestros equipos de trabajo qué participación estamos logrando.
Puede ser que es una participación por consulta, entonces decirlo, es un proceso en el cual la participación fue por consulta. Pero saber también, es importante saber también en estos procesos que lo que buscamos es una participación interactiva y aún mejor, una participación de autodesarrollo, en las que las comunidades sean los protagonistas totalmente de la configuración de su realidad social. Y es aquí entonces donde es tan importante considerar para que el desarrollo local sea exitoso, la participación debe ser desde y con esos actores sociales. Y ahora sí, después de haber hablado de esas teorías del desarrollo y un poco sobre el desarrollo local, vamos a vincular algunos desafíos y oportunidades que tenemos cuando hablamos de desarrollo local con una mirada desde la extensión crítica. Bueno, tenemos dos principales corrientes de extensión universitaria. Una es esa extensión difusionista, transferencista, bancaria, a la que se refiere Freire, ¿verdad? En donde nosotros transferimos el conocimiento a esos que se supone que no saben, ¿verdad? Entonces, es una transferencia del conocimiento, pero también tenemos la extensión crítica, que la propone muy bien el doctor Humberto Tomasino, que de hecho estuvo en la primera exposición de esta jornada de formación, y que precisamente él dice que la extensión crítica, él y otras personas, porque hay muchos autores y autoras también que hacen referencia a esta, mencionan cómo la extensión tiene un rol protagónico cuando considera la importancia de cuestionar de forma crítica la estructura social. Es decir, cuestiona las estructuras sociales, cuestiona esas prácticas de dominación que encontramos, promueve la libertad de las clases oprimidas como constructoras de su propia realidad y de su propia historia. Es decir, es esa corriente de extensión que está posicionada desde un modelo constructivista, ¿verdad? En donde se construye, en donde hay un intercambio de saberes, pero también en donde hay una generación de conocimiento y hay elementos claves para la emancipación, que es una de las búsquedas que tiene este tipo de extensión crítica. Tiene tres pilares fundamentales la extensión crítica. Anticapitalista. ¿Por qué decimos que es anticapitalista? Busca desde sus bases la emancipación de los sectores vulnerables. Reconoce que las luchas ante este sistema opresor son desde la colectividad. Es antipatriarcal, está en contra de cualquier tipo de dominación. Y bueno, una de las dominaciones que tenemos es todo el sistema patriarcal. Es anticolonial y acá la universidad tiene un gran papel, porque es dejar de lado cualquier pensamiento dominante que naturalice, por ejemplo, el hecho de que quien va a la universidad es quien sabe, frente a quienes no saben por no haber tenido acceso a la educación formal, por ejemplo. Y a veces naturalizamos este hecho, que alguien podría decir, pero ¿cómo es posible? Pero a veces lo hacemos desde nuestras universidades. Entonces la extensión crítica nos dice, no, ante todo debe ser un pensamiento decolonial, un pensamiento horizontal, en donde realmente haya una construcción en ese encuentro con los otros y otras. Y precisamente la extensión es crítica. Pero ¿por qué decimos que esta corriente tiene ese adjetivo, extensión crítica? ¿Por qué es crítica? ¿Qué critica? Bueno, vamos a ver. Crítica es el ejercicio del criterio, dice Romina Colazzi, una compañera de Argentina, y Luis Barreras, un compañero también, que escriben sobre feminismo, sobre comunicación, y en uno de sus artículos titulados Feminismo y Comunicación, pilares claves de la extensión crítica, ellos citan a Martí y dice, criticar no es morder, ni tenaciar, ni clavar en la áspera picota. No es consagrarse impíamente a escudriñar con miradas ávaras en la obra bella los lunares y manchas que la afean. Es señalar con noble intento el lunar negro y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella. Criticar es amar.
Entonces, cuando hablamos de extensión crítica, estos autores dicen que es crítica en el sentido que pone en crisis las certezas que obstaculizan el pensamiento crítico. Ser crítico, ¿qué significa en nuestras universidades? Ser vigilantes de nuestras acciones en territorio, de nuestras acciones y nuestras prácticas en la misma universidad. Significa propiciar la construcción colectiva y buscar la generación de nuevos conocimientos en esa interacción universidad-sociedad. Y es que para eso entonces es fundamental poner en práctica metodologías o aplicar metodologías que nos permitan mirar a esos otros y otras como seres sentipensantes, como muy bien lo escribió Falsborda en muchas de sus publicaciones. Es fundamental que en lugar de existir esa división entre investigador e investigado, entre experto y cliente, como dos polos antagónicos, escribe él, es fundamental la mirada de esas personas como seres sentipensantes, que tienen capacidades para actuar, pero que tienen también capacidad para transformar. Y tienen mucho que contarnos cuando nos acercamos desde la universidad. Por eso uno de los pilares principales de la extensión crítica es que todos y todas aprendemos, enseñamos y podemos compartir con los otros. Por ello el estudiantado es fundamental en las prácticas de extensión, porque el aprendizaje realmente es muy rico y provechoso. ¿Qué proponemos entonces frente a esa realidad y frente a esa necesidad de tener metodologías para poder trabajar? Mencionamos algunos pasos claves a aplicarse en los procesos de desarrollo local en el marco de la extensión crítica. Y bueno, es una propuesta de mi investigación doctoral, pero quiero reconocer a todas las personas, compañeros y compañeras de diferentes universidades que me ayudaron con esta investigación, y creo que a partir de las diferentes experiencias es que realmente se logra consensuar. Es una propuesta, hay mucho que poderle agregar, ¿verdad? Pero proponemos que debe haber en un proceso de extensión universitaria en donde busquemos impulsar el desarrollo local 4 pasos fundamentales. El primero, la elaboración diagnóstica. Es importantísimo que en los procesos realmente podamos tener una aproximación al territorio que nos permita conocer mediante la reconstrucción histórica, por ejemplo. Son técnicas que tenemos ahí desde posiciones de diferentes autores, mapeos de necesidades, mapeos de actores. La generación de indicadores es clave en los procesos de extensión universitaria. El paso 2 es el intercambio de sentires, saberes y vivires a partir de la experiencia de campo. A veces desarrollamos procesos, pero solamente realizamos el taller, la capacitación y volvemos a nuestras casas por las múltiples tareas que tenemos, que ser extensionista, el poder tener ese vínculo, quienes lo hacemos sabemos que conlleva tiempo. Pero es fundamental también que tomemos prácticas importantes de intercambio y que podamos realmente hacer ese intercambio. Dicen algunos autores hoy que más que un intercambio de saberes es un intercambio de vivires y sentires, porque hay cosas que no necesariamente se dicen y que están en esa realidad social. Las reflexiones de equipos extensionistas y personas participantes. A veces no reflexionamos con esas personas participantes sobre el proceso como tal. Y es importante conocer sus expectativas, conocer si realmente este proceso está respondiendo a sus expectativas y si realmente estamos generando estamos contribuyendo a la transformación social. Porque a veces con un proceso de extensión siempre decimos, no necesariamente transformamos, pero contribuimos en esa transformación, ¿verdad? Desde el momento en que empezamos a trabajar con esos actores. Y el paso 4 es esa reconfiguración y devolución de resultados. Consideramos importantísimo en las prácticas de extensión, en esos trabajos que hacemos en comunidad, devolver los resultados. Nos encontramos en muchas comunidades experiencias de procesos que se han llevado a cabo, tanto estudiantiles como de equipos académicos, y que no hay una devolución de resultados. Y realmente
como muy bien lo señala Fals Borda, en el marco de la investigación acción participativa, se necesita la reconfiguración del proceso que hemos hecho para hacer una devolución de resultados. Decimos devolución de resultados, pero son los resultados de los cuales las personas también han sido parte en ese proceso de extensión universitaria. Y hay dos aspectos que no pueden faltar en estos pasos que proponemos. Es el grupo motor, Tomasino lo llama, el profesor Humberto Tomasino lo llama el grupo motor. Fals Borda lo proponía como grupo de referencia en sus publicaciones, pero es ese grupo con el cual desde el inicio de una práctica extensionista trabajamos en articulación estudiantes, sector académico y por supuesto las personas de las comunidades, y que nos permite ir llevando el pulso de cómo va implementándose el proceso de extensión universitaria. El grupo motor está en todo el proceso, por eso lo colocamos ahí. Y otro proceso que es fundamental y que es clave, y que precisamente la compañera Yasmín en una de estas conferencias lo compartió mediante un taller en estas jornadas de formación, es el tema de la sistematización de experiencias presente en todo el proceso. Y es que cada uno de los pasos nos va a permitir también poder tener los insumos para sistematización de experiencias. Esa sistematización que nos permite reflexionar para seguir mejorando las prácticas, y no solamente en el territorio, en pro de ese desarrollo local, sino nuestras prácticas en la docencia, en la investigación, en la extensión, en la producción, que creo que es una de los retos y desafíos que tenemos desde nuestras universidades en los procesos de extensión universitaria. Y lo más importante es seguir promoviendo ese desarrollo con y desde el territorio, desde luego. Muchísimas gracias.